Bien, no inicio con Bitcoin porque me parece de que es importante esto, lo que está pasando con los rendimientos. 2 años, 10 años que estaban cayendo fuerte, hoy rebotan un poco, normal, verdaderamente, pero la tendencia de los rendimientos es que sigan bajando, al menos hacia el 3,5%, que es donde se van a colocar y van a darle un margen a la Fed de 100 puntos básicos para recortar tipos de interés. La Fed también está contribuyendo a esto un poco. Ya se los compartí, al menos los que son VIP, ya les compartí por dónde van los tiros. Bien, esto obviamente es por temores a contracción económica. Hoy vimos cómo saltó, bueno, ayer de hecho salió este gráfico, cómo saltó la inflación, cayó verdaderamente hasta el 1,42% el crecimiento, no es que hayan bajado los precios, solamente cayó el crecimiento de la inflación hacia 1,44%. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije? Viene un crash deflacionista de activos. Bien, ese crash ya comenzó. Los activos como el SP 500, el Nasdaq, pues se han caído, pero realmente no ha sido una caída tan importante para lo que tenemos. Verdaderamente se han comportado muy bien los activos y sobre todo Bitcoin pues está ahí coqueteando con esos $90,000 nuevamente. Ya está en 90,000 ahorita, en estos momentos pues se está comportando bien, la verdad. Muy, pero muy bien, a pesar de todo. Sin embargo, pues básicamente todavía mantenemos peligro de una bajada más o algún susto más, inclusive más fuerte, que ya lo hemos comentado. Las zonas de compra para Bitcoin las vamos a ver. Y pues básicamente aquí está. Lo que nosotros proyectamos hace como un mes o un poco más, bueno, hace más de hecho, inicio del año, que se venía un crash deflacionista, pues ahí está, mírenlo, ha pasado. Ahora, verdaderamente con la reserva, Howard Lutnick ha salido a decir de que van a tratar a Bitcoin diferente. Vamos a ver qué pasa el viernes, que se reúnan para ver lo de la reserva. Va a ser interesante ver qué sale de ahí, qué dicen. Pero me parece que los tiros van más por Bitcoin porque Donald Trump va a presionar verdaderamente a las naciones, como China sobre todo, para sentarse a dialogar y negociar las nuevas o las nuevas reglas del juego del sistema financiero. Bien, por lo cual, ahí está, ese crash deflacionista, Bitcoin, a pesar de todo, sinceramente chicos, les digo, se ha comportado más que bien, verdaderamente. Y para gráfico diario, voy a quitarles esto, para gráfico diario, pues está siendo el lateral que nosotros proyectamos, lateral en esta zona. Básicamente yo les proyecté un rango entre los 81,000, 80,000, 81 hasta los 91, 92, un rango de 10,000 a 11,000 dólares en el que sí va a estar moviendo Bitcoin. Algo muy positivo que yo puedo observar aquí es que tenemos dos spikes en el diario por la parte baja, uno más alto que el anterior, y eso nos va indicando de que hasta cierto punto los toros vienen empujando nuevamente. Eso en sí es positivo. El muro que nosotros tenemos son esos 93,300 dólares, que es el precio de apertura anual de Bitcoin. Por lo cual los algoritmos usan ese nivel como toma de decisiones. Si estamos por arriba de ese nivel, es bullish. Si estamos por debajo de ese nivel, corremos el riesgo de caídas importantes. Bien, los algoritmos están llevando el precio a presionar esta zona para intentar romper y recuperar este nivel tan importante. Para 4 horas, pues básicamente el movimiento que tiene Bitcoin es típico de una estructura de compresión, la media de 200 periodos que le he agregado aquí sobre el pullback, le he agregado a la parte del pullback, porque es muy importante porque nos va a ayudar a definir tendencias tanto en acciones como en Bitcoin cuando ya hablamos de temporalidades diarias, semanales. Nos define tendencias, nos define puntos de compra interesantes. ¿No? Bien, con Bitcoin tenemos la resistencia justo ahí concuerda la media móvil de 200 y el precio anualizado o que el precio de apertura del año para Bitcoin. Es una típica estructura de compresión en donde el volumen empieza a perderse, como ven acá, típico, lo que siempre ha estado haciendo Bitcoin, preparándose para un movimiento
fuerte. ¿Mm? ¿Hacia dónde doy más lugar yo? En estos momentos hacia arriba, siempre y cuando no salga o estalle algo verdaderamente por el lado de Japón, porque se están calentando las cosas en Japón, Alemania se le está desquebrajando el mercado de deuda pública, pero bueno, Alemania básicamente ya venía en una recesión tremenda, pero lo que es Japón sí es peligrosísimo porque Japón es el centro del apalancamiento, en donde la mayoría de instituciones y banca en la sombra pide prestado yenes porque siempre es barato endeudarse en yenes por los tipos bajos y dumpean el yen en el mercado forex para luego comprar con básicamente, principalmente lo dumpean por dólares para ir a comprar deuda pública estadounidense que todavía está pagando el 4,5%. Bien, o lo colocan en fondos monetarios de Estados Unidos también, que pagan una buena tasa, ¿vale? Pero en Japón se está disparando el interés del bono y eso le está metiendo presión al banco japonés que va a tomar decisiones el 16 de marzo sobre si suben tipos o no. Si llegan a subir los tipos de interés, ya saben lo que pasó en agosto de 2024. Así que eso puede desatar el último movimiento en crash que nosotros esperaríamos, porque para Bitcoin, verdaderamente, el nivel de compra, el primer nivel de compra nosotros lo tenemos en 80,000, el segundo nivel de compra en 75,000, aunque realmente este segundo nivel que tenemos acá se puede cambiar por 73,000 dólares, básicamente lo dejaría en torno a los 73,000 dólares, ya que ese nivel que tenemos acá de los 72,200, 73,000 es la zona verdaderamente de soporte más importante. Por lo cual podríamos decir 75, 73, básicamente esa zona. Y la última zona la dejaría entre 60,000 y 65,000, básicamente que sería la última zona, que es ese cuadrito verde que les estoy mencionando ahí. El suelo de Bitcoin debería estar en torno a los 73 a 75. Bien, pero les coloco este cuadro verde porque en un pico de pánico verdaderamente importante puede haber un SPY hacia esa zona cercano a los 65,000 dólares. La media móvil de 200 está en torno a los 49,000, 50,000. Ok, el precio muy difícilmente va a ir a tocar esa media, se va a quedar mucho antes. Y si llega a tocar este cuadro verde, va a ser la mejor zona de compra y rápidamente la vela se va a contraer y va a cerrar en torno a los 70,000. Y a partir de ahí vamos a buscar un suelo y vamos a dispararnos fuertemente al alza. Por ahora, en gráfico semanal de Bitcoin le faltan semanas todavía. A esto le falta un mes o un poquito más de un mes para que nos dé un ciclo bajista, por lo cual nosotros no estamos fuera de peligro. Y el 16 de marzo hay decisión de tipo de interés del banco japonés. Ahí cuidado, porque en Japón sí está pasando algo tremendo. Por lo cual, ya lo vamos a ir a ver lo de Japón. Por lo cual, con Bitcoin, cada vez que toque la zona de los 91, 92, la flecha es hacia abajo. Importante que cada vez que retroceda, haga mínimos más altos. Eso nos dice que está presionando sobre este punto e indiscutiblemente pues lo iríamos a romper. Eso es muy, pero muy importante para Bitcoin. Gráfico diario se los voy a dejar igual como se los dejé la semana pasada, como un lateral en esta zona, así, un lateral a la espera de un movimiento importante. Básicamente se los dejo así, a menos de que veamos ruptura de esta zona, pues entonces especularíamos un movimiento hasta los 104, 105, que es la parte alta de toda esta estructura que tenemos acá. Bien, contratos en abierto. Estamos en básicamente zonas muy bajas, similares a las zonas que nosotros teníamos cuando caímos hacia los 53,000 dólares para poder ver un interés abierto a estos niveles que estamos ahora. Por lo cual podríamos decir que los futuros ya han sido totalmente liquidados. No hay FOMO, hay algo de miedo, podríamos decirlo. Por lo cual estamos en un punto interesante para voltear a ver por lo menos a Bitcoin, porque lo que es el mercado tradicional todavía puede bajar un poco más, puede descender un poco más las tecnológicas, pero con el caso de Bitcoin ya puede que empiece a prepararse para recuperar nuevamente zonas de 100,000 dólares y continuar consolidando en esa zona. Luego lo del crash deflacionista, ya lo veremos verdaderamente. Por ahora vamos a proyectar ese movimiento que tenemos en Bitcoin. Verdaderamente, si llegamos a formar
mínimos cada vez más altos, si el siguiente retroceso se queda más alto que este, pues la probabilidad es muy alta de quebrar esta línea amarilla y subir fuertemente. ¿Mm? Bien, con respecto a altcoins, miren, la dominancia se ha mantenido alta, ¿mm? Se ha mantenido alta con la dominancia, 61.50%, verdaderamente mientras la dominancia se mantenga arriba de esa línea, que es el 59,85, sigue siendo alcista y este spike que tenemos aquí está latente porque es un vacío que podemos ir a rellenar. Y ese spike alcanzó el 64% de dominancia y perfectamente se puede rellenar en cualquier momento e inclusive hacer un nuevo máximo. Porque ya les he comentado de que Bitcoin tiene su siguiente resistencia a la dominancia en torno a los 70, al 70%. Y ya llegamos al 64 en un spike. Si llegamos a romper ese spike, pues perfectamente puede tocar esta zonita que les marco acá. Esta zonita. Perfectamente podría llegar ahí sin ningún problema. ¿Y qué puede detonar que la dominancia llegue ahí? Que el Banco Central de Japón suba tipos. Pues sí, eso afectaría nuevamente el carry trade y pues ya saben lo que pasó. Y más con políticas arancelarias importantes, ya Donald Trump aumentó 20% de tarifas a China, guerra arancelaria verdaderamente. Sumémosle un impacto de crecimiento económico en Estados Unidos, caída del empleo, pues eso va a golpear bastante verdaderamente a los activos y la Fed va a bajar tipos de interés, que el mercado ya le está diciendo tienes que bajar tipos y pues remonetización de o rescate verdaderamente de los activos financieros y vuelta en U menos mercados y vámonos en Meltop. Y un Meltop bastante salvaje que va a venir con un cambio sistémico. Ok, por ahora yo lo que recomendaría verdaderamente con altcoins es esperar verdaderamente con altcoins. Con Bitcoin nosotros podemos ir haciendo una especie de SA, pero con altcoins yo en lo particular yo prefiero hacerles modo swing trading. Abrir una posición y dejarla correr verdaderamente en un contrato sin apalancamiento, solamente dejarla correr verdaderamente. El apalancamiento lo buscamos entre varios activos verdaderamente, pero cada activo por individual no iría apalancado en un portafolio verdaderamente de medio a largo plazo. Preferiría abrirlas de esa forma a comprarlas en spot. En Bitcoin, sí, de hecho es importante acumular Bitcoin, ya que si lo que les voy a explicar ahora, que es básicamente una investigación que yo he hecho personalmente y se las he colgado en Twitter, si llego a tener razón, pues tener Bitcoin va a ser lo mejor que ustedes pudieran haber hecho en su vida. Quería explicarles algunas cosas verdaderamente que están pasando, hacia dónde vamos. Y bueno, si ya vieron el hilo que colgué en Twitter, he hecho dos, verdaderamente he colgado dos, de cosas que he estado viendo, investigando, viendo las gráficas, observando las gráficas de la Reserva Federal, me he podido dar cuenta de algunas jugadas que están pasando. Y sobre que el entorno arancelario que ha puesto Trump tiene como verdaderamente como propósito en sí verdaderamente sentarse a negociar. De hecho, aquí lo tenemos de Infobae, verdaderamente. Hay varias páginas, sobre todo también en Bloomberg tomó una nota sobre esto, pero me parece que lo desarrolló mejor Infobae. Rumores de un acuerdo Mar-a-Lagos capta la atención de Wall Street. Yo les había comentado, recuerdan, hace como 3 directos que hablamos de esto, de un acuerdo Mar-a-Lagos, que les hablé, recuerdan, sobre el acuerdo Plaza, que pasó en los 80, verdaderamente, sobre el acuerdo Plaza, cómo devaluaron el dólar, y que actualmente, pues algo parecido, estuvimos viendo que el secretario del Tesoro de esa época, básicamente hizo eso, básicamente movió influencias para que se generara un acuerdo Plaza y que Scott Bessent podría hacer básicamente el mismo papel. Y les hablé de un acuerdo Mar-a-Lago. Bueno, empieza a salir ahora sobre eso, sobre un acuerdo Mar-a-Lago.
Y obviamente Wall Street también vigila esto. También por eso los activos están teniendo volatilidad. ¿Qué representa esto? Me dice. Suena demasiado radical como para siquiera pensar que el presidente Donald Trump pudiera obligar a algunos de los acreedores extranjeros de Estados Unidos a canjear sus bonos del tesoro por bonos a un plazo ultra largo para aliviar la carga de la deuda del país. Bien, cuando se refieren a plazo ultra largo, hablan entre 50 años y 100 años de duración para un bono. A ver, estamos hablando casi que de deuda perpetua. ¿Mm? Bien, obviamente nadie en su sano juicio que tiene bonos del tesoro a 10 años, 5 años, inclusive el máxima duración actualmente en Estados Unidos son 30 años, pero se usan muy poco, más que todos los compran los fondos de pensiones, ese tipo de duración. Tiene porque el riesgo es bastante grande, por el riesgo de duración es bastante importante porque en 30 años puede pasar de todo en una economía. ¿Mm? Vale, son otros tipos de jugadores que compran ese tipo de bonos. Pero verdaderamente un país puede comprar un bono a 10 años, 20 años sin ningún problema. Pero que te obliguen a cambiar tus bonos por un bono de plazo ultra largo de 50 a 100 años, pues básicamente eso rompería el orden financiero internacional, porque nadie en su sano juicio se querría quedar con esos bonos porque son de demasiado riesgo. ¿Mm? Bien, muchos dicen, empiezan a decir de que es un error esto sobre que Donald Trump verdaderamente quiera cambiar los bonos a plazos ultra largos en los países, que es un error porque varía las bases que reinan en el dólar, básicamente, o que sostienen el dólar. Y verdaderamente me he puesto a investigar un poco y me he dado cuenta de que eso es lo que quieren. Yo se los hablé hace tiempo de que el propio Estados Unidos sería el que va a debilitar el dólar, como siempre lo han hecho, como lo hicieron en el 1985, que el dólar se apreció demasiado y tuvieron que devaluarlo. A fuerza obligaron verdaderamente a devaluar y eso causó una década perdida en Japón, una recesión brutal, porque el yen se apreció frente al dólar y ellos estaban ganando básicamente en su balanza de pagos, tenían superávits, Japón, China, porque devaluaban sus monedas y se convertían en países que podían exportar de manera más fácil. Al revaluar sus monedas, se les hace menos rentable exportar verdaderamente y aparte que como ellos se endeudaron demasiado, al elevar el valor o revaluar sus monedas, las deudas se vuelven más caras. Entonces entran en recesión. Sus mercados internos caen. Es normal. Actualmente, cambiar los bonos a un plazo ultra largo obligaría a los países a buscar una alternativa. Ahora sí, alternativa al dólar. Y eso es lo que quieren verdaderamente. Estados Unidos lo que quiere es socavar la base del dólar. Donald Trump en sí, bueno, es el hombre que pusieron verdaderamente. El hombre que pusieron para hacer eso, socavar la base del dólar y ejecutar una moneda única, neutral entre comillas, pero siempre dominada por Estados Unidos, pero ante el público neutral. Pero Estados Unidos mantiene su hegemonía en base a la innovación de la IA que se está haciendo dentro de Estados Unidos con las empresas como Nvidia, AMD, Google, Microsoft. Verdaderamente las grandes tecnológicas y las grandes creadoras de chips están en Estados Unidos. Eh, el pleito en Ucrania es básicamente por los materiales raros. Básicamente que Estados Unidos quiere parte de esas tierras raras. Por eso quiere Groenlandia, quiere que Canadá se anexe también a Estados Unidos y también quiere tierras raras que están en el sur, verdaderamente. Entonces, si Estados Unidos domina el mercado de tierras raras o gran parte del mercado de tierras raras, aunque China pues va a seguir dominando en ese sector, pero aún así Estados Unidos se queda con la IA, computación cuántica y logra repatriar muchas industrias a Estados Unidos. Para poderlo hacer tiene que destruir la hegemonía del dólar. Es la única manera y colocar una moneda neutral. Yo se los coloqué en un tweet acá, que fue el que yo les compartí verdaderamente. Y abrir el crash deflacionista, que bueno, lo estamos viendo actualmente, aunque está haciendo, la Reserva Federal está haciendo unos trucos para tratar de que el mercado no sufra tanto. Y también les mencioné sobre impactos en países latinoamericanos, digamos como el mío, en el que estoy actualmente, que si llega a pasar, por ejemplo, el dólar pierda su hegemonía y colocan una moneda neutral, que puede ser Bitcoin,
hay índices de que puede ser Bitcoin, aunque verdaderamente puede ser otra más, siempre y cuando logren traerse casi o gran parte del hash rate de Bitcoin logre quedar en Estados Unidos, pues entonces Donald Trump o Estados Unidos, pues básicamente no Trump, Estados Unidos tendría el poder suficiente para influir verdaderamente en la forma de o el suministro de Bitcoin. Y es lo que quieren verdaderamente. Yo les compartí aquí de que qué llegaría a pasar en un punto en el que se hace el acuerdo Mar-a-Lagos, se acuerdan los bonos ultra largos, los países obviamente buscan alternativas, es lo que quiere Estados Unidos, se genera un nuevo acuerdo de Bretton Woods, básicamente, y se fuerza a que los países adopten Bitcoin como moneda o la siguiente moneda, porque sí puede pasar. Tenemos a BlackRock con una gran cantidad de ETFs, perdón, sí, de Bitcoins en sus ETFs. Tenemos a MicroStrategy con reservas de casi medio millón de Bitcoin, que acordó que se quería convertir en un banco de Bitcoin. Bueno, MicroStrategy ahora es Strategy, por lo cual Estados Unidos dominaría por la cantidad de Bitcoin que hay ahí y la minería, si logran traerla a Estados Unidos, dominaría tanto por el hash rate como por el lado del suministro. Por lo cual el petróleo y las otras materias primas podrían medirse en sats. ¿Qué pasaría verdaderamente en ese punto? Bueno, los países como China, Japón, tendrían básicamente que adoptar el BTC-S, que lo llamé yo, básicamente que sería BTC sintéticos. ¿Por qué? Porque para poder aportar liquidez al mundo, tendrían básicamente que utilizar el Bitcoin real, básicamente, de la blockchain, y mezclarlo con derivados, empaquetarlo con derivados en una especie de producto ETF, podríamos decirlo, y a partir de ahí emitir liquidez al mundo. Digamos, por cada Bitcoin real se emiten 2 o 3 contratos de derivados, se empaqueta en un solo producto y se distribuye al mundo a través de blockchains privadas que pueden ser creadas por megabancos como JP Morgan, Goldman Sachs, más que todos los megabancos. Goldman Sachs, Bank of America, Citibank podrían crear sus propias blockchains privadas, ya JP Morgan tiene su blockchain privada, y repartir rápidamente estos BTS al mundo. Eso ayudaría a amortiguar un poco el caos, ya que en el mercado eurodólar verdaderamente, que saben de que se maneja fuera de balance de la Reserva Federal y se puede crear dólares, por ejemplo, en países latinoamericanos, sobre todo en Centroamérica, muchos bancos prestan en dólares. ¿Mm? Es cierto que hay que tener reservas, parte de las reservas que se tienen en los bancos centrales y el encaje legal que se utiliza todavía aquí, porque ya en la mayoría de economías del mundo no se utilizan el encaje legal. Las reservas bancarias y las reservas fraccionarias, eso quedó en el pasado, eso cambió en el 2008, pero países como el nuestro, que no tienen una, un mercado financiero profundo, entonces utilizan el viejo modelo bancario todavía. Entonces, ese viejo modelo bancario no podría acceder rápidamente a una liquidez importante, ya que las reservas de nuestros países, por ejemplo, aquí en Centroamérica y parte también de Sudamérica, que tienen reservas en dólares, en un escenario así, sus reservas en dólares colapsarían rápidamente y tendrían que hacer líneas de swaps con sus bancos corresponsales en Estados Unidos para obtener algo de tokens BTCS, ¿sí? o de Bitcoin, pues, básicamente, para poder obtener algo de liquidez, pero sí habría una especie de recesión en estos países siempre y cuando no se creen economías privadas en base a Bitcoin, que es lo que estamos haciendo verdaderamente en muchos de nuestros países centroamericanos, ¿no? Bien, por lo cual, la forma en la que están llevando el asunto, la reserva estratégica de Bitcoin, estamos viendo Trump fuerza por los aranceles, empieza a decir de que quiere que cambien sus bonos por ultra largos. Bien, un dólar que empieza a debilitarse, como ven acá, el DXY, un dólar que ya se empieza a debilitar. Pues básicamente como ven acá, todo viene tomando forma. Verdaderamente, yo he hecho esta investigación, la hice y antes de que el dólar comenzara a caer, y me he dado cuenta de que se viene siguiendo todo al pie de la letra hasta el momento. Vamos a ver si hay variaciones en el camino para ver qué más información nos entregan, pero verdaderamente a cómo va el asunto, por ahí van los tiros. Se viene un cambio hegemónico mundial, Estados Unidos va a mantener el poder, o al menos quiere mantener el poder, pero el sistema financiero va a tener un reset.
en los próximos 3 a 4 años. Este crash que nosotros estamos viendo, que no es crash, es una corrección. Todavía no hemos visto un crash en los activos. Un crash deflacionista puede llevar a Bitcoin en torno a los 60.000 otra vez y puede llevar al SP500 a zonas de 5.400 a 5.500 puntos. Bastante fuerte. Una caída importante de un 15-16% sin ningún problema para el SP500. Y vamos a ver niveles también interesantes. Por lo cual empezamos a ver debilitamiento del dólar, guerra arancelaria, una inflación que empieza a caer. Eso refuerza o básicamente se cumple nuestra proyección de un crash deflacionista. Aquí lo tenemos, crash deflacionista. Tenemos a un dólar debilitándose. Perfecto. Tenemos un acuerdo Mar-a-Lagos que pone en vilo a Wall Street. Y esto, canjear los bonos del tesoro por bonos a plazo ultra largo, pues eso haría un cambio de juego geopolítico y financiero a nivel mundial. Bien, ahora, ¿por qué nosotros no hemos tenido un crash deflacionista con todo lo que estamos teniendo? O sea, no hemos tenido un crash importante de los mercados, sino que hemos tenido una corrección importante. En Bitcoin sí, pero en el mercado tradicional no es una corrección tan fuerte, es una corrección pequeña. El SP apenas ha caído un 5%. Cuando tenemos crashes importantes, el SP500 corrige un 17-20% y apenas ha caído un 5%. Bueno, está la bomba de tiempo de Japón, que esa es otra bombita que puede caer por ahí, que esa sí puede determinarlo de detonar. Pero, ¿por qué no ha caído verdaderamente? Bien, interesante, el repo inverso, que muchos lo malinterpretan, lo que es el repo inverso, se mantiene en niveles bajos. Cuando ha querido subir, pues rápidamente el dinero sale al repo inverso porque la Reserva Federal está toqueteando con las tasas de interés, porque existen verdaderamente tres tasas de interés principales. Está la tasa federal, que es la tasa que todo el mundo sigue, que es la tasa de la Reserva Federal, que la sube, ahorita está en 4.5%, la sube y la baja por la inflación, entre comillas, la tasa federal. Está la tasa IORP, que es la tasa que la Fed paga a las reservas bancarias. ¿Sí? Y está la tasa SOFR, que es la tasa a la que se prestan las instituciones en el mercado de rehipotecación o repo. ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos una tasa IORP por arriba de la tasa SOFR, significa que la Reserva Federal lo que quiere es que se aparque dinero aquí en el repo inverso. ¿Sí? Que se aparque dinero en el repo inverso para restringir la liquidez en el sistema. Simplemente, cuando nosotros tenemos que la tasa SOFR es mayor que la IORP, pues entonces tenemos de que la Reserva Federal no hace tan atractivo el repo inverso y hace que el dinero salga de aquí y se vaya a intermediar en el sistema, en el mercado repo, para crear crédito y expandir la masa monetaria. Porque sí, el dinero que nosotros usamos, el 98%, el dinero que nosotros usamos para comprar productos y servicios en el mundo es privado, no es público. A diferencia de lo que las personas creen, que es dinero público. No, es dinero privado. La mayor cantidad del dinero que usamos actualmente es privado. Se crea en instituciones creando apalancamiento. El gobierno o el sector público lo único que hace, junto con el Banco Central, es crear fichas de compensación para respaldar o dar seguridad al dinero privado. Básicamente que se sienta seguro, o básicamente tener garantías de que a la hora de un problema el sector público sale a rescatarlo. Entonces eso crea que se pueda compensar y liquidar de manera correcta en el sistema con dinero privado. Es dinero privado lo que usamos actualmente. Bien, pero nosotros vemos algo interesante. Aquí esta gráfica se las compartí a los miembros VIP, pero bueno, se las traigo acá. En línea roja nosotros tenemos acá el IORP, que es la tasa que paga la Reserva Federal por el repo inverso, que es esta, a las reservas bancarias. En línea azul tenemos la tasa federal, que es la tasa normal, la que todo el mundo sigue. Y en negrito que ustedes ven en el centro es la tasa SOFR, que es esta, el Security Overnight Financial Rate, que es la tasa SOFR, que es la tasa a la que se prestan en el mercado de rehipotecación o mercado repo. Bien, cuando nosotros tenemos, por lo general, que el IORP siempre se mantiene por lo general arriba de la tasa SOFR. Hay algunos momentos en los que las rompe, como aquí, como aquí. Bien, sí, pero son momentos puntuales verdaderamente. Pero
Por lo general, cuando el IOR se mantiene por arriba, que es la mayoría del tiempo, lo que hace la Reserva Federal es de alguna u otra manera mantener controlada la liquidez, que no se salga de control, porque también en el mercado de repo, se los puedo explicar acá, digamos, en el mercado repo, se los voy a explicar por acá. El mercado repo, se los voy a poner aquí, mercado repo, significa mercado de rehipotecación, ¿no? Mercado de rehipotecación. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, un bono del tesoro a 2 años, tengo un bono a 2 años, por ejemplo, yo, si tengo un bono a 2 años, ese bono a 2 años yo lo puedo poner como garantía, lo pongo como garantía para sacar un crédito, ¿no? Lo pongo como garantía para sacar un crédito, verdaderamente. Y con ese crédito salgo a comprar activos financieros. Ahora, ese bono a 2 años yo se lo entrego a una institución. Pero esa institución verdaderamente que tiene ese bono a 2 años, porque como un bono a 2 años se le conoce como un HQLA o verdaderamente un activo de alto valor o de alta calidad, podríamos decir, entonces se puede rehipotecar. Entonces, aunque yo le di este bono a una institución que me prestó dinero, y le doy ese bono como garantía, pero entonces esa institución ahora tiene este bono. Pero esa institución que tiene ese bono puede también rehipotecárselo a otra institución, aunque no sea de él, y lo pone como garantía nuevamente. Y este otro que tiene y esta recibe crédito en dólares. Y esta que recibió ese bono del tesoro puede rehipotecarlo nuevamente. Y así puede crearse una cadena infinita, rehipotecar y rehipotecar y rehipotecar. Pues se llama rehipotecación de activos. Y a medida que van poniendo como garantía ese mismo bono del tesoro, se va creando dólares. Porque cada vez que se emite un crédito, se crean dólares. Por lo cual, en el mercado de repo es donde los bancos, por ejemplo, cuando necesitan financiarse, pueden ir a este mercado. Como ellos tienen letras, tienen bonos, ponen esos bonos como garantía y reciben liquidez, básicamente. Así como también pueden ir a otro banco que tenga exceso de reservas y se las piden ahí. Simple. Entonces, eso es el mercado repo, básicamente. Y la tasa SOFR es la tasa a la que se prestan en este mercado. Que cada institución puede poner sus reglas, sí, pero es una tasa ponderada o promedio a la que se prestan dentro de este mercado. Cuando esta tasa verdaderamente, podríamos decir, es más alta que, que la tasa IOP, que la que paga la Reserva Federal por las reservas bancarias, por lo general, entonces, los bancos lo que hacen es ir al mercado de repo, porque les sale más fácil poner a ganar esas reservas bancarias o poner a ganar esos bonos que tienen ellos, más que todo, esos bonos que tienen ellos, básicamente pedir crédito y con ese crédito pues pueden pedir más reservas bancarias a la Reserva Federal sin ningún problema. O básicamente, si la tasa IORP, que es la tasa que paga la Fed, es más alta, pues entonces en vez de ir a prestar al mercado repo, porque la tasa no es muy grande, pues entonces mejor lo pongo en la Reserva Federal que paga más. Y de esa forma se extrae liquidez. Y si los bonos no van a este mercado, que es donde se crea la liquidez, sino que se colocan en la Reserva Federal a ganar plata, pues entonces no se crea intermediación, no se crea liquidez y el mercado no sube. Básicamente así funciona. Bien, por lo cual, lo que tenemos acá es de que sí, actualmente el IORP actualmente se mantiene por encima de la tasa SOFR. Sin embargo, ¿qué pasa? Que no sube el repo inverso. Si el repo inverso no sube, a pesar de que el IORP está más alto, es porque el dinero se está yendo a otro lado. ¿Hacia dónde? Bueno, se está yendo a comprar deuda pública actualmente. ¿Por qué se está yendo a comprar deuda pública? Porque se prevé de que Estados Unidos tenga contracción económica por la debilidad del empleo. Se cayó completamente la inflación porque el consumo verdaderamente ha caído muchísimo, los servicios han caído mucho, sobre todo ya no, las personas ya en Estados Unidos que vacacionaban ya no están vacacionando, están ahorrando porque no tienen plata, entonces se caen los servicios, se cae el consumo
y cae la inflación. Eso genera contracción económica. Entonces el dinero, en vez de aparcarlo en la Fed, lo aparcan en deuda pública, un activo seguro que luego pueden rehipotecar cuando la Reserva Federal baje tipos de interés. Entonces, ¿qué pasa? El mercado cae por temores a depresión económica y el dinero va a deuda pública. Y de esa forma no suben el repo inverso. ¿Qué pasa? Bueno, de esa forma la Reserva Federal, manteniendo un balance verdaderamente entre el discurso que da Donald Trump, porque trabajan de la mano verdaderamente, el discurso que da Donald Trump con las guerras arancelarias, mantiene al mercado en vilo y a Wall Street sobre todo lo mantiene en vilo y entonces venden activos, compran deuda pública y evitan verdaderamente que haya un colapso mayor. ¿Por qué? Porque al comprar esta deuda pública, el mercado se prepara para rehipotecar todos estos activos y crear liquidez. Cuando la Reserva Federal baje tipos de interés. Cuando baje tipos de interés, el IORP se va a caer y la tasa SOFR va a subir. Por lo cual el incentivo con todas esas letras y bonos que están comprando de irlas a rehipotecar va a ser monstruoso y la liquidez que se va a crear va a ir a parar activos financieros, porque toda esa liquidez que se crea en ese mercado va a activos financieros, la gran mayoría va a activos financieros, entonces la bolsa se da la vuelta y sube en un poderoso melto. A diferencia de lo que las personas creen, el QE, ustedes ya, bueno, ya han escuchado obviamente sobre el QE verdaderamente, que es expansión cuantitativa que le llaman, no es que la Reserva Federal agarra y imprime como la maquinita que le dan. El QE lo único que es una sustitución de balance o limpiezas de balances. Cuando hay bancos que están con grandes pérdidas, como es el caso, la Reserva Federal lo que hace es compra a un banco, aquí compra a un banco los bonos. ¿Mm? Eso es el QE. Compra a los bancos un bonos, compra los bonos y emite reservas bancarias. Eso es todo lo que hace. Pero ante el balance emite reservas. ¿Mm? Eso es todo. Pero eso es el QE. Pero ante el balance de los bancos no ha cambiado nada. Solamente fue una sustitución de balance. En vez de tener un bono, ahora tengo reservas bancarias frescas que verdaderamente puedo poner a ganar el RRP de la Reserva Federal o puedo comprar deuda pública con esas reservas bancarias. Simple y sencillamente. Y si tengo mi balance limpio, pues puedo prestar nuevamente y expandir el crédito. Pero si hay contracción económica, aunque la Reserva Federal limpie los balances de los bancos no van a prestar. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, ahí llega el tesoro, ¿no? Ahora dice Elon Musk de que con todo lo que se ha ahorrado en el departamento Doge, quieren dar hasta $5,000 por familias. Bien, ahí viene el tesoro entonces a decir, vale, si los bancos no van a prestar porque hay contracción económica, yo llego y te doy cheques de estímulo. ¿Mm? Vale, te doy cheques de estímulo y cuando hay cheques de estímulos, entonces la gente sale a gastar. Las familias de mayores recursos compran activos. Clase media y clase alta, por lo general, utilizan ese dinero para comprar activos. La clase más baja o más pobre, podríamos decir, lo consume. Así funciona. La clase alta son los dueños de los activos o son dueños verdaderamente de los pasivos de la clase baja. Porque la deuda de los más pobres es el activo de los más ricos. Así funciona el mundo. Siempre va a funcionar así. ¿Verdad? Por lo cual, esos cheques de estímulo que van a diferentes familias, dependiendo el tipo de capital que tenga cada familia, o compran activos o lo utilizan para consumir. Por lo general, los que son más pobres lo consumen porque les cae bien ese dinero para sobrevivir. Entonces, si eso que hace, sube los activos financieros, si la clase más precaria consume, pues entonces hay dinamismo económico y los bancos entonces pueden prestar con sus reservas limpias y se dinamiza la economía, vámonos en un mercado alcista y se cae el IOR verdaderamente, sube el software y vámonos a rehipotecar activos y crear liquidez a lo bestia, porque el sector privado es el que crea la liquidez, que es lo que pasó en 2020. Este mismo mecanismo que lo van a hacer Elon Musk con Trump, verdaderamente quieren dar $5,000 de estímulo. Es un cheque de estímulo, solo que ahora lo venden como que es el ahorro que está haciendo Doge. Pues lo mismo que hicieron en 2020. Y esto que más a lo bestia, porque en el 2020 dieron cheques por 1,700, 1,800 me parece, ahora $5,000. ¿Mm?
más QE. ¿Se imaginan? Bitcoin se fue de 3.500 a 69.000. Si ahora el suelo del mercado llegan a ser unos 70.000 o 65.000, ¿a dónde creen que va a llegar Bitcoin? Con la misma receta que hicieron en 2020, pero con esteroides. Fácilmente yo le he puesto un precio de 200.000 sin ningún problema para Bitcoin. Por lo cual, tenemos que comprar esas caídas. Ahora, el primer punto que tocó en Bitcoin de los $80.000, 82.000, era un punto interesante para comprar. Me parece que vamos a tener otra oportunidad y probablemente tengamos una oportunidad más baja todavía para ir a comprar en las otras zonas. ¿Por qué? Bien, empieza a haber tensión acá. Empieza a haber tensión acá. Se está disparando el yield del bono japonés. ¿Por qué? Por temores inflacionarios. Bien, le están diciendo al Banco Central de Japón, sube tipos de interés. Si el Banco Central sube tipos de interés con la deuda tan colosal que tienen, el mercado se va a hundir, el mercado japonés se va a hundir. Y eso va a repercutir en el carry trade. Y ya saben que el carry trade, cuando sufre, se venden activos a lo bestia y causa un crash. Ya se hizo un primer crash cuando Bitcoin cayó a $49.000. Recuerdan, en agosto, con ese carry trade. Pues Bitcoin ahora podría caer a unos 65, 60.000 más o menos, si llega a darse ese escenario, que el 16 de marzo es la decisión de tipo de interés para el banco japonés. Cuidadito ahí, porque se está desquebrajando el mercado de deuda japonés. Esto es una bomba de tiempo tremenda. Pues básicamente, si eso sucede, pues Estados Unidos o la Fed, que básicamente tiene líneas de swap con estos bancos, con el Banco Europeo, con el Banco Japonés, va a salir a rescatarlos. Simplemente porque es problema también si los activos financieros colapsan, porque el carry trade ya es sistémico. Si colapsan los activos financieros, se cae la economía real, por lo cual tienen que salvar los activos, sí o sí. Entonces sería rescatar las reservas del banco japonés en dólares a través de líneas de swap. Básicamente es devaluar el dólar enormemente, debilitarlo, hacer QE más cheques de estímulos, el mercado sube, hace un melt up, se hace un acuerdo Mar-a-Lagos por la guerra arancelaria y se imponen los bonos ultralargos. Si se imponen los bonos ultralargos, el dólar verdaderamente se va a debilitar su hegemonía, y ahí vendría Estados Unidos con su carta, que posiblemente, por lo que empiezo a ver, puede ser Bitcoin, porque ellos controlan gran parte del suministro. Y con eso que quiere hacer la capital cripto en Estados Unidos, las cosas se están moviendo por ahí, por esos tiros. Si Estados Unidos logra controlar la mayor cantidad de la minería dentro de Estados Unidos, ténganlo por seguro que un 70 u 80% Bitcoin va a ser la próxima hegemónica. Obviamente controlaría gran parte de la minería, controlaría gran parte del suministro, se empaquetaría Bitcoin real con derivados para proveer liquidez rápida al mundo hacia el sistema euro-dólar, que es el que verdaderamente eso traería una recesión brutal a nivel mundial si llegara a caer ese mercado, por lo cual para poder rescatar ese mercado tienen que empaquetar a Bitcoin con derivados para poder ofrecer liquidez rápidamente al mundo. Pero claro, eso dejaría en el aire a varios países como los nuestros, Centroamérica, siempre y cuando no se creen comunidades como las que se están intentando crear y se acumule Bitcoin. Por ahí van los tiros. Y pues esta caída de este mercado va a ser para crear riqueza generacional, porque la cantidad de remonetización que van a hacer colosal, mucho mayor de lo que se hizo en 2020. Bien, por lo cual, niveles para Bitcoin los vamos a ver también quizás para Ethereum y Solana, pues también. Vamos a ver, bueno, los niveles para Bitcoin ya los vimos. Los niveles de compra para Bitcoin ya los vimos. Bueno, estamos ahí 80.000, entre 80.000 y $82.000, entre 73.000 y 75.000. Y el último nivel
60.000 a 65.000. Básicamente serían los tres niveles para Bitcoin de compra. Bien, ahora sí, pues, podemos ver altcoins, ¿no? ETH. A ver, en Ethereum yo les había comentado que después de que se rompió esa directriz, pues había que recuperarla rápidamente. Si no logra recuperarla, pues podríamos tener una corrección un poquito más baja y testear la liquidez que esté en torno a los 1.750 a 1.800 dólares para Bitcoin, pero para Ethereum. Ya testeamos la media móvil de 200, está intentando sostenerse sobre la media móvil de 200. Me parece que la va a romper. Y siempre que Ethereum rompe la media móvil de 200, entra en la mejor zona de compra. ¿Lo ven? Aquí la rompió, bueno, con un exabrupto por el COVID. Aquí la rompió y se mantuvo verdaderamente coqueteando con la media móvil de 200. Y aquí nuevamente me parece que la va a volver a romper. Y el precio va a caer hasta esta zona. Va a ser un movimiento de reacumulación similar a lo que hizo acá. Y bueno, hacia arriba nuevamente a buscar esa directriz naranja que les tengo puesta aquí. Esta línea la voy a quitar porque ya la quebró, ya no tiene sentido. Y ahora la resistencia más importante es esa línea naranja que les tengo marcada aquí. La línea amarilla es la apertura del año para Ethereum. ¿Mm? Fue el precio con el que aperturó el año, los 3.328. Bien, al estar por debajo se vuelve bajista para los algoritmos. Bien, por lo cual podríamos con Ethereum sin ningún problema buscar toda esta zona de los 1.730, 1.800, 1.750, toda esa zona, hacer una zona de reacumulación y para arriba nuevamente. Esta zona que les voy a encerrar acá es la mejor zona para ETH. Para el que le guste Ethereum o quiera tenerla en spot, pues esa es la mejor zona. Yo en lo particular, como les digo, yo no compro en spot, no voy a comprar en spot ninguna altcoin, solo Bitcoin. Y a las altcoins les voy a hacer swing únicamente. Le voy a hacer swing trading y voy a buscar alguna posición de swing por esta zona cuando tenga confirmación tanto por el indicador como por la estructura del precio. Principalmente jalar el gatillo en un día. Porque en gráfico diario, pues sí, ya tiene que venir alguna recuperación a partir de donde está. Porque en gráfico diario, básicamente, chicos, ya hay como una especie de divergencia alcista que se ha formado. Por lo cual ese movimiento en rebote perfectamente puede venir a testear esta zona nuevamente. Sin ningún problema en gráfico diario. Yo se los dejaría alcista en gráfico diario en rebote. Básicamente a buscar 2.700 dólares por ETH. 2.700, estamos en 2.276. Perfectamente podemos tener una subidita del 19-20%. Nada mal. Un trade bastante jugoso para ETH. Para el que no quiera tanta volatilidad, también tienen el ETF, que es el ETH. Pues el ETH igual va a tener un rebote interesante, ese rebote, y pues también se le saca menos rendimiento, sí, bueno, igualmente está volátil porque hay un gap, miren, esto es un gap acá, ¿lo ven? Esto es un gap aquí que se va a venir a cerrar. Este gap cuando se cierre va a concordar con los 2.700 más o menos en el spot de Ethereum. Entonces es para arriba, tanto el ETF como obviamente Ethereum, pues son para arriba. En el caso de Solana, es un rebote únicamente. Solana, pues gráfico diario, pues una estructura bastante similar. Algo que me gusta de Solana es de que ya quebró la media móvil de 200 por bastante. Y cuando eso sucede, suele marcar suelos. Suele marcar suelos en Solana. Bueno, aquí fue porque ya saben lo que pasó por lo FTX. Era una tendencia bajista. Actualmente estamos metidos en una tendencia alcista. Todavía no se ha roto. La tendencia alcista semanal no se ha roto en Solana. Y podríamos decir de que al romper la media móvil de 200 en el diario, hemos llegado a una especie de suelo temporal en Solana, donde a partir de aquí vamos a tener también un rebote. Ese rebote yo lo considero que venga a testear su precio de apertura anual, que sería esta zona que está aquí, en torno a los 177 hasta los 189. Dejémoslo hasta 180 aproximadamente, sería un buen take profit para
Sol, movimiento en rebote también para Solana, hasta los 180 aproximadamente. Ahora, gráfica semanal para Solana, ese rebote que va a tener, pues es simplemente es un rebote. Positivo va a ser, chicos, de que logre mantenerse aquí, lanzando spikes siempre por la zona de los 150, 140, logre lanzar spikes, va a ser muy positivo. Lo que pase con la decisión de tipo de interés del banco japonés va a mover los activos. Si llegan a subir tipos, se va a venir un crash de mercado. Se los digo de antemano, así que también tengan cuidado en ese punto. Hoy es básicamente 5 de marzo, tenemos 11 días, el tiempo perfecto para que rebote el gráfico diario. Así que podemos operar ese rebote en gráfico diario y tomar ganancias en esos puntos y esperar la decisión del banco japonés. Básicamente, porque si llegan a subir tipos de interés, sorpresa, porque el mercado se los está exigiendo, va a haber un crash de activo. Entonces vamos a tener oportunidad nuevamente de comprar Bitcoin barato. Ya saben lo que viene con lo que les he explicado. A nivel de mercado, geopolítica, pues básicamente es un juego. Lo que se está haciendo es, se están moviendo las piezas de ajedrez. Y me parece que las tierras ahorita más importantes está en el sector de Ucrania, las tierras raras, porque el que controle la mayor cantidad de tierras raras, pues va a controlar el mundo también en el próximo orden económico que vamos a tener en los próximos 4 o 5 años como máximo. Bien, básicamente les voy a estar publicando en X lo que vaya saliendo verdaderamente, las investigaciones que siga haciendo, se las voy a publicar en X para mantenerlos más al día. El que quiera, pues también tiene el VIP, puede unirse ahí. Ahí vamos a invertir en las mayores empresas que las vamos a agarrar cuando estemos en zonas claves, empresas tecnológicas, ciberseguridad, vamos a agarrar empresas de computación cuántica, empresas de chips muy buenas. Las vamos a agarrar en los mejores puntos, verdaderamente armar un portafolio de inversión bastante bueno. Por el momento, tenemos el portafolio de inversión parado un poco porque estamos en una zona de buscando los precios para poder comprar esas empresas. Pero cuando llegue el momento exacto, vamos a empezar a cargar fuertemente el portafolio porque el Meltop que van a crear va a ser más masivo que lo que sucedió en la era COVID, chicos. Bien, para la comunidad abierta, les voy a pasar entradas cuando esté el momento de compra para, bueno, ya Bitcoin les pasé puntos de compra, también para Ethereum, para Sol, y para las altcoins que se vean más interesantes, o las que pidan también por el grupo. Bien, entradas para gráfico diario, les puedo pasar entradas pues, básicamente de compra también para semanal, sin ningún problema. Bien, por lo cual el mundo se está moviendo a un estándar tecnocrático donde la hegemonía de la moneda va a cambiar, simplemente va a cambiar a que puede ser Bitcoin, por donde veo los tiros puede ser Bitcoin, pero si Donald Trump no logra controlar la mayor parte de la minería en Estados Unidos, pues puede ser alguna otra moneda. No importa, al fin y al cabo, sea Bitcoin o no, lo que les he explicado hoy sobre cómo afectaría verdaderamente, cómo proveería en liquidez al mundo, sería lo mismo básicamente, aunque no sea con Bitcoin. Aunque como ya tienen una gran cantidad del suministro en Bitcoin y van a crear una reserva mayoritariamente en Bitcoin y las regulaciones se están haciendo específicamente para favorecer el sector cripto, pues todo apunta a que sí, verdaderamente va a ser con Bitcoin. Así que es interesante acumularlo y tenerlo, porque si llego a tener razón, vamos a tener un trozo del sistema financiero en nuestras carteras. Va a ser muy valioso verdaderamente. Así que, vale, eso sería básicamente acumular Bitcoin lo más que podamos y especular con altcoins para ganar más Bitcoin. El tablero de ajedrez se está moviendo
muy, pero que muy rápido. Y ya para este año, finales del 2025, se prevén lanzar los primeros robots autorreplicantes, o sea, que los robots puedan crear otros robots. Y va a ser IA verdaderamente que física, que es el siguiente paso que viene. Viene avanzando a pasos acelerados y muchas personas decían de que sus trabajos iban a ser armar robots, pues no, tampoco, porque los robots se van a armar ellos mismos y ni siquiera para diseñarlos, porque la propia IA va a diseñar los robots. Así que al mundo al que vamos, si no nos preparamos bien, si no sabemos en qué prepararnos, pues nos va a comer. Y la información que le dan a nuestros hijos en las escuelas es información obsoleta, verdaderamente. Verdaderamente. Cuando yo estudié economía, yo me gradué en 2012 de economía, a mí me enseñaron sobre el funcionamiento de la banca, sobre reserva fraccionaria y esto y lo otro. Pero para ese tiempo ya el sistema financiero había cambiado. ¿Mm? Y se sigue enseñando actualmente, cuando te enseñan la banca, te enseñan en base a reservas fraccionarias, que el banco tiene que tener una parte de los depósitos, que le llaman el encaje legal, y en base a eso puede prestar y prestar y prestar y prestar. Ese sistema ya no existe. Se sigue aplicando en países como Nicaragua, como el nuestro. Algunos países pequeños se sigue aplicando ese sistema porque no tienen un sistema financiero profundo. Pero eso ya no existe. Los bancos ya no necesitan captar depósitos para prestar, porque ahora es un mundo colateralizado. Ahora no es el coeficiente de caja. De hecho, en la mayoría de países desarrollados el coeficiente de caja es cero. Se eliminó porque no se necesita. El sistema cambió y ahora los bancos prestan en base al colateral. Si tienen suficiente colateral o activos de calidad para hipotecar o rehipotecar, pueden generar liquidez, pueden generar financiamiento y pueden prestar lo que quieran sin la necesidad de que capten depósitos. Así de simple. El sistema cambió, mutó en 2008. Solo ciertos países pequeños que no tienen un sistema tan profundo mantienen el sistema viejito de coeficiente de caja, aunque para financiarse con bancos corresponsales de fuera tienen que usar garantías. Básicamente, porque así funciona el sistema financiero actual. Garantías, por lo general, es deuda pública, que se pone como garantía para sacar un crédito. Y luego esa garantía se puede rehipotecar, básicamente para generar más y más y más apalancamiento. Por lo cual, en el cole no se está enseñando a nuestros hijos casi nada sobre IA, casi nada sobre IA, casi nada sobre el mundo cripto. No se está enseñando, es que debería enseñarse tecnología blockchain, debería enseñarse IA, porque en 4 o 5 años el sistema tecnocrático va a estar implementado y a muchos los va a agarrar de sorpresa. Solo les dejo ese mensaje, esa reflexión. Acumulen Bitcoin porque verdaderamente eh, va a ser vital tenerlo. Mientras todavía se pueda comprar. Porque luego no lo van a poder comprar, solo van a poder comprar derivados de él. Pero mientras todavía puedan ir a un exchange y lo puedan comprar con su USDT, cómprenlo, guárdenlo y ténganlo como una especie de activo reserva, básicamente.